Y ahora sí, vamos a ir a la entrevista del Entrevista día. del día. La entrevista del día está con nosotros el doctor Rubén Calcaterra, abogado, conflictólogo, docente universitario y amigo de este programa. Sí, aparte ha sido profesor mío, el doctor Calcaterra. Muy bien. Ah, Bienvenido, gracias, Doctor, bienvenido. gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿qué es un conflictólogo? Para que la gente nos Entienda. entienda. ¿Qué es ser conflictólogo? En realidad es un término acuñado de la modernidad, digamos. Está como la noción de la moderna conflictología. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, ustedes fíjense que hasta el año 30 más o menos, a pesar de que desde Grecia se hablaba de conflicto, no se encaró el estudio del conflicto de manera sistemática. ¿Y por qué era eso? Porque el conflicto era considerado una especie de patología social. Ujú. Se lo veía desde el punto de vista negativo. Entonces, como patología social, se lo estudiaba de una manera en que no servía para la conflictología, digamos, porque en cambio nosotros, sobre todo siguiendo la escuela que aparece con Kissinger es el que inaugura de alguna manera el estudio más sistemático del conflicto a través de los conflictos internacionales, fuimos conformando lo que hoy se llama teoría del conflicto. Antes había solo escuelas o el conflicto era una ideología, ¿no? Cada vez que se hablaba de conflicto uno se tenía que remitir a cosas muy tremendas, por ejemplo la ideología del nazismo. Claro, claro. Y entonces a partir más o menos de la década del 70, con los trabajos de Remo Entelman acá en la Argentina, empieza el estudio o la construcción sistemática de una teoría. Entelman deja lo que yo he denominado el objeto conflicto, es decir, lo recorta como realidad y desarrolla planos para su estudio, que son estáticos, dinámicos. Muere Entelman y a mí me toca la responsabilidad de continuar esa tarea. Creamos un seminario en la Facultad de Derecho, en la que vos has estado, y te agradecemos muchísimo tu presencia en aquel momento. Y bueno, desde ese momento entonces se desarrolla lo que hoy tenemos como un modelo para el abordaje de los conflictos sociales, que se llama análisis y gestión estratégica de conflictos. Esto ya está absolutamente estructurado, es sistémico el modelo, y entonces eso es lo que permite, con un modelo de corte universal, poder abordar todo tipo de conflictos. Por eso hay una conflictología, claro, por eso es una conflictología. Si no sería el estudio simplemente de alguna realidad aislada por casuística, ahí, ¿no? Que uno va mirando caso a caso. Claro. Ahora, doctor, entonces hay una matriz, hay una manera, hay elementos comunes para pensar todo tipo de conflictos. Claro que sí, hay elementos comunes. Yo siempre me jacto de que nuestro trabajo en el seminario ha logrado algo que es muy importante para el manejo de conflictos, que es que a partir del estudio de las narrativas de cada conflicto y tomando esta narrativa como material del conflicto, si esa narrativa uno la pasa, digamos, por un sedazo, como que sería la teoría del conflicto, tendría que aparecer lo que nosotros llamamos las hipótesis del conflicto. Haber podido aislar hipótesis nos ha permitido desarrollar recursos para el abordaje de esas hipótesis. De manera que hoy el operador de conflictos ya no trabaja más a ciegas. Tiene por lo menos la idea de la hipótesis que está trabajando. Y de acuerdo a la hipótesis puede tener un recurso para trabajar. ¿Todos los conflictos tienen solución? No. No. Hay conflictos que no se solucionan. Hay conflictos que no se solucionan. Y yo hace muchos años di un seminario que se llamaba 8 pasos para resolver conflictos, y el 8º paso era relájese. Hay conflictos que no tienen solución. Ahora, y si no se soluciona, ¿está condenado a escalar? ¿O puede quedar ahí? No puede quedar. Lo que sí, los conflictos que sí están condenados a escalar son los conflictos a donde que para su abordaje se les aplica el principio de contradicción. Por eso el derecho
ha previsto un sistema un sistema de abordaje de los conflictos sociales que en realidad termina escalándolos. Porque si ustedes se ponen a pensar que para que a alguien obtenga la razón y se le adjudique lo que la teoría del conflicto llama su meta conflictiva, es decir, Sí. en palabras más comunes, que alguien se le dé la razón y se condene al otro a cumplir lo que él quiere, lo que él persigue, la meta que él persigue, empieza con la obligación de tener que desvirtuarlo al otro. Es decir, el juego demanda, contestación de demanda, es tratar de desvirtuar lo que el otro dice. Pero el problema es que no solo se desvirtúa en general las razones del otro, sino que en general se lo desconfirma en su self al otro. Y cuando ocurre esto, los conflictos escalan ineludiblemente. Tal es así que ustedes fíjense que hay ejemplos paradigmáticos en la historia de abordaje de conflictos, a donde lo que primero se hace es lo que nosotros, digamos, lo que prevemos en el modelo, que es el cambio de la interacción. Si no hay cambio de la interacción con la que los conflictuantes llegan a la mesa del conflictólogo, es muy difícil después poder tratar una solución. Fíjense, eso significa que si venimos a tratar nuestro conflicto no podemos seguir como veníamos. Algún cambio tiene que haber. Tiene que haber. Porque la gente que conflictúa, en palabras de Austin, siempre usa los mismos actos de habla. Es decir, me quejo y acuso. Si no, no estoy en conflicto. Claro, ¿Sí? claro. Me debe 10 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay alguien que es un acreedor, a donde yo me pongo como acreedor, hay otro que es el que me debe, que es el deudor, y que no me los paga. Entonces me quejo de que me debe los 10 pesos y lo acuso de no pagármela. Claro. Entonces esa acusación debe ser respondida por el otro. Este juego lleva a una escalada, si no se la detiene, sin fin. Claro. Por eso ustedes fíjense lo que con todo conocimiento del manejo de conflictos hizo la mediación papal en el conflicto de Argentina con Chile. Claro. ¿Ustedes recuerdan cómo estaba la situación? Sí, ¿Cierto? Las dos partes se estaban descalificando unas a otras, había amenaza de utilización de violencia y de la fuerza, es decir, ¿no es cierto? Y cuando le piden al Papa que medie ese conflicto, él no viene directamente a hacer la mediación o no la hace directamente. ¿Por qué? Porque aplica este principio. El conflicto en escalada no puede ser trabajado. ¿Y qué hace? Hay que desandarlo primero. Manda al cardenal Zamoré. ¿Qué hace el cardenal Zamoré? El cardenal Zamoré le dice a los chilenos, señores, ustedes... Violín en bolsa. Violín en bolsa, a los argentinos, y sobre todo ninguna declaración más desacreditadora del otro. Entonces, baja el nivel, es decir, desescala el conflicto y después el Papa media. Pareciera ser que eso es ineludible. Es ineludible porque el primer paso indispensable. Si no, no se puede. Es que es imposible. Es imposible por lo siguiente, porque en la dinámica de los conflictos hay una ley que se llama ley de comportamiento empírico. La ley de comportamiento empírico lo que enseña es que cuando alguien conflictuando utiliza determinada cantidad de recursos de poder para obtener la meta que persigue, la otra parte se ve obligada a responder con igual o mayor recursos de poder. ¿Por qué? Porque si aplica menos, al primero no le parece esto como una intención de desescalar, sino que le parece que hay una debilidad. ¿Y entonces qué hace? Bueno, el boxeo se ve, ¿no? Claro. El boxeo que acierta a darle un golpe al otro, que le hace bajar un poco la guardia, por decir así, no le pega menos. Al contrario. Le va a pegar más para terminar la pelea. Entonces, en la parte de conflicto pasa lo mismo. Es decir, si uno no lo desescala, es decir, no lo pone en condiciones de negociación, el conflicto sigue escalando. Ahora, esto de poner al conflicto en condiciones de negociación nos deja justo para empalmar con lo que decíamos respecto de la narrativa. ¿Qué pasa cuando la narrativa se disocia de tal manera de la realidad en la cual no es posible ni siquiera ponernos de acuerdo que tenemos un conflicto o en los términos del conflicto? Sí, ¿no? Bueno, no sé si soy claro con la pregunta. No, sí. No, digamos, el tema nos lleva ineludiblemente a una realidad
de todos los días Claro. en este país, ¿no? Claro, sí. Así como se escribió Argentina, el país de las antinomias, Exacto. hoy lo vemos más actuado que nunca, el tema de las antinomias. Ese tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para desandar, inclusive cuando se montan estos relatos o estas narrativas que se disocian de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando con consignas rimbombantes? La patria está en peligro, Sí. por ejemplo. Bueno, eso es muy importante. O la alegría, la revolución de la alegría, Sí. también, tampoco era la revolución de la No, alegría. seguro. Eso es muy interesante porque me permite ir hacia elementos que estamos ahora trabajando justamente como materia de investigación. Y es un poco lo siguiente. Cuando la psicología de la conducta, o cuando empieza la psicología, digamos, a través de Freud y demás, no solo Freud es un neurólogo, que, sin embargo, cuando desarrolla su teoría, no toma el cerebro como órgano, es decir, deja la biología crea la psicología. La psicología trabajó muchos años ignorando esta cuestión. Pero ¿qué pasa? Aparecen las nuevas corrientes neurológicas que empiezan a descubrir elementos biológicos. Por ejemplo, hoy sabemos, se ha aislado la glándula de la empatía, por ejemplo. Claro. Y se ha aislado también una glandulita que está en la base del cerebro, que vendría a ser aquella que interpreta y reinterpreta los datos que cada persona toma a través de sus sentidos de la realidad externa. Y eso es lo que va creando los esquemas de comportamiento. Es decir, y cada individuo se empieza a manejar con esos esquemas mentales. Quiere decir que hoy, para llegar a este punto, la ciencia moderna, ya no sabe muy bien cómo denominarlo, porque se hablaba de interdisciplina, multidisciplina, intradisciplina, pero hoy como es una unión de conocimiendos parciales de cada una de las ciencias, fíjense que aparece lo que se llama la biopsiconeuroendocrinología, que si ustedes escuchan a Facundo Manes, por ejemplo, hablar, pueden entender un montón de cuestiones. Una de las cuestiones que se puede entender es esto de por qué pasa lo que pasa, en el sentido de que esos esquemas que cada persona va desarrollando, se ha demostrado que necesitan ser confirmados permanentemente. Hay un libro muy lindo de unos autores chilenos, que yo lo desesperado un día por entender este fenómeno, porque yo veía gente con una gran trayectoria intelectual adhiriendo principios que yo digo, pero no puede ser, digamos que Claro. no lo puede entender. Y ahí se explica que lo que se necesita es cuando uno adhiere a una idea, después no importa las consecuencias que esa idea produce en la práctica o la hacen producir otras personas. Entonces necesito identificarme con eso y me identifico con sectores que mantienen esa idea, aunque la apliquen para otra cosa. Por ejemplo, el caso de Venezuela, ¿no? Donde yo veo gente por la que tengo un profundo respeto intelectual. Claro. Y vemos, y lo que está ocurriendo se está viendo. Pero después dice, no, lo que pasa es que esto tiene que ver con el poder los de siempre, ¿no? Esa frase que son los de siempre. Te dice. Sí, dentro de poder. Venezuela, personas y profesionales que siguen defendiendo una postura que es indefendible a la vista de los demás. ¿Y eso por qué, Doc? Esto que nos decías recién, respecto de esta... Bueno, ahí esto de confirmar la idea que uno tiene independientemente de los resultados que Sí, produzca. saquemos, digamos, todos aquellos fenómenos que están emparentados con la adhesión en términos de conveniencia. Claro, Sí, Yo claro. le adhiere sí. porque gana dinero, porque tiene... Eso es perfectamente Eso racional. eso ¿no? es racional. Perfectamente racional. Lo que pareciera ser irracional, pero es absolutamente racional, de acuerdo a estas últimas investigaciones, es que hay mucha gente que necesita seguir adhiriendo, necesita seguir refiriéndose a eso como grupo de pertenencia, porque ahí encuentra su identidad, ahí su self se encuentra confirmado. No importa lo que pase ahí, no Claro. importa lo que pase ahí. Ahora, esto es absolutamente interesante para entender cómo se podría producir el cambio. El otro día, escuchando a Facundo Manes, le escuché decir, y bueno, la forma en que esto se puede lograr es cuando uno cambia las instituciones. Yo le cambiaría la palabrita. Yo creo que lo que Facundo Manes quiso decir en ese momento es que hay que cambiar lo instituido. Porque no es cambio de instituciones como la cosa formal, sino, Claro. no, lo instituido
en ese esquema que se va formando y que nosotros, en el modelo de análisis y gestión estratégica de conflicto, lo llamamos alteridad. Ujú. Alteridad de la persona quiere decir el estudio de cómo esta persona va formando este tipo de esquemas, que esto, si bien nosotros lo hemos tomado de la ciencia de la inteligencia, cuando estudia el sector de percepciones de las personas, hoy es muy rico, y por ejemplo, la psicología social lo estudia bajo el nombre de ECRO, es decir, esquema Exacto. conceptual referencial operativo de cada persona, ¿no? Pero es muy interesante hoy, por ejemplo, con todas las teorías cognitivas. Las teorías cognitivas han revolucionado la psicología moderna y están dando resultados fantásticos para lograr este tipo de cambios. Claro, porque en realidad renunciar, yo me pongo en la cabeza de que si hay una persona, lo que decíamos recién, con una trayectoria intelectual, que de repente se encuentre con que las ideas que defendió siempre hoy han servido para empobrecer o han servido para que un grupo se quede con guita que no le pertenece y empobrezca al resto. Y pongo el caso de Venezuela porque es paradigmático. Sí, sí. Ahora, eso implica, claro, negarse a uno mismo también. Entonces, tenés que sostener a capa y espada Claro. lo que ha sido tu propia historia. Claro, y ese es un fenómeno muy fuerte porque, digamos, está en la estructura, digamos, hoy la psicología ha tenido que reconocer al cerebro como órgano. Claro. Entonces, claro, entonces por eso el estudio integra la biología, por eso es psiconeuroendocrinología. Ahora, Muy Doc, interesante. tenemos acá en la Argentina, ¿somos especialmente conflictivos o lo vemos nosotros así porque vivimos acá y estamos acá? Pero a mí me llama la atención esto, ¿no? Y que me lo han marcado amigos de afuera. ¿El conflicto es la regla o la excepción? No, dicen, ustedes llevan todo apasionadamente hasta las últimas consecuencias. Algo que podría decir, bueno, vos pensás así, yo pienso así y no pasa nada. Nosotros llevamos todo hasta el final y es a matar o morir. Eso es parte de nuestras características. ¿Hemos puesto a prueba la teoría del conflicto o no? a Digo, mí porque, no. el doctor viaja y da Sí. conferencias. Sí, no, me parece que esto, digamos, refleja una suerte de inmadurez social y, digamos, pone sobre el tapete una sociedad que está en crecimiento. Yo por eso siempre digo, todo tiempo pasado fue peor, no mejor. Es decir, no vamos mejor. Es decir, el ser humano, vemos atrocidades, pero las atrocidades que uno ve si mira para atrás en la historia, son increíbles. Yo vengo ahora de hacer un recorrido por la Gran Bretaña, digamos, y ahí todas las cosas que había leído sobre las atrocidades de los siglos anteriores y demás, uno las ve ahí y las ve actuadas, y hay testimonios todavía de eso, y yo creo que esas sociedades han evolucionado de manera fantástica, es decir, hoy han superado todo eso, y nosotros todavía estamos en una adolescencia social que, como toda adolescencia, casi nos obliga a sostener apasionadamente y de resistirnos a los cambios y de tenemos razón y demás. Me parece que hay que esperar una evolución. No nos olvidemos que a nosotros, comparados con esas sociedades, no nos ha pasado nada. No nos ha, Claro. eso es lo peor, porque si no nos pasó nada, y lo hemos dicho muchas veces acá, Sí. Colombia lleva 54 años los tiros para Claro. lograr, y a nosotros no nos ha pasado eso. Y sin embargo, ahora estamos con San Paoli. El problema nuestro hoy es Hoy San es Paoli. San Paoli. Hoy es un problema de vida o muerte San Paoli. Cuando un problema se soluciona y vuelve, ¿es el mismo problema y es una recaída o es otro problema distinto? ¿O es que en realidad no salimos nunca? Hay digamos, una interrogante muy interesante en teoría del conflicto, que es: ¿los conflictos terminan o se resuelven? Exactamente. En general, los conflictos que terminan, mejor dicho, o se solucionan, porque la resolución no siempre soluciona. Eso, Claro. buena parte, testimonio de esto lo pueden dar los abogados, que ganan juicios y el conflicto sigue. Sí. Claro, ¿no? claro. ¿Terminan o se solucionan? Los conflictos que terminan son aquellos que están íncitos a la propia relación, digamos, ¿no? Por ejemplo, el objeto conflictivo, por ejemplo, una relación laboral.
que es absolutamente la única relación que tienen esas dos personas. Cuando eso logra un acuerdo, el conflicto se solucionó, digamos, terminó. Terminó. Por decirlo así, Ujú. terminó, ya no se vuelven a ver, no siguen por camino. Pero hay conflictos que sí reciclan porque digamos, la meta perseguida o el objeto conflictivo es de no casual, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, una pareja. Claro, aunque se Una divorcie de pareja ellos. se divorcia, pero por ejemplo quedan los famosos contratos psicológicos incumplidos, ¿no? Que son aquellos que, y bueno, las expectativas que se frustraron, aquello la esperanza que esto, y eso hace que el conflicto recicle permanentemente. Que vuelva, ¿no? Sobre Pero todo por- si quedaron hijos, ¿no? O quedaron sí, relaciones. Sí, pero Uno queda unido para siempre, Hola, a pesar de que ya no No. sea pareja, ¿no? claro, porque ahí tenemos los famosos conflictos que surgen en situaciones continuas. Es decir, la situación continua, ¿cuál es? Aquella en que los roles y las personas que desarrollan esos roles son los mismos. Por ejemplo, papá y mamá van a ser siempre papá y mamá de este hijo. Ujú. ¿Mm? Así la relación entre papá y mamá ya Sí. no sea más de cónyuge, pero con relación al chico. Ahora, la característica que tienen algunos conflictos que involucran emociones y donde todavía no se cortó el lazo, es que la gente conflictúa para verse. Claro. Entonces, Exacto. claro, entonces uno dice muchas veces, y bueno, pero ¿cómo? Y bueno, sí, les encanta venir a conflictuar, porque de paso se ven. Se ven, Es, claro. es la excusa para verse. Es una manera de no romper del Es todo, una ¿no? manera de romper, y De- conflictúan por eso. Qué va. Qué ¿Y linda. la Argentina tiene salida, Doc? ¿Más allá de Ezeiza? Más allá de un estudio muy profundo que está reflejado en un libro que recomiendo que los argentinos deberíamos leer, aunque es muy difícil, un poco aburrido leerlo, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Es un libro que recomiendo. Sí. Ese libro que es una investigación que parte de Asiria y sus instituciones, Ujú. pasa por todas las colonizaciones y las instituciones que dejaron las colonizaciones, y termina en el año creo que 2002-2003 esa investigación. O sea, es una cosa, un trabajo impresionante. Ujú. Y claro, cuando uno llega ahí y ve que en las últimas páginas, a donde los autores tratan de qué deberían hacer los países como para salir de la situación actual, por ejemplo, todo el África subsahariana, Claro. ¿no es cierto?, qué deberían hacer, qué podrían hacer, algunos ya lo están haciendo, otros no, termina diciendo que solo hay 2 países en el mundo que tienen muy pocas posibilidades de desarrollarse. Uno es Colombia Ujú. y el otro somos nosotros, Somos nosotros. lamentablemente. Yo creo... Es terrible, ¿eh? Sí, Sí. es terrible, es muy desalentador, pero yo creo que tenemos potenciales como para que de alguna manera, en algún momento, esta sociedad vea la luz. Bueno, Ojalá. 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 Eso es lo que todos esperamos. Ojalá que sí. Por lo pronto no será con este mundial. Será, No, habrá que el esperar ya próximo. hasta que siga. Doc, Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Toda nuestra favor. admiración y gracias Sí. por venir. ¿eh? Nada, bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme estar acá. Y por ahí te vamos a hacer una llamadita para que nos Eso. ayudes a pensar este país. Bueno, Este ¿cómo no? bendito país. ¿Cómo no? Nosotros Siempre venimos el jueves que viene. Jueves que viene, 19 horas por Sónica Más. Chao.